¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Cerca de 10 minutos duró el primer discurso de Vladimir Mirosevic. Lo iba a hacer ayer, pero faltaba corbata. Hoy, impecable, ahí llegó, con una tenida de presidente de la Cámara de Diputados e hizo su primer discurso Vladimir Mirosevic. Pero son anécdotas esas. Lo hace como recién asumido, presidente de la Cámara de Diputados. Así como este martes, entonces, en su primera locución frente a la Cámara Baja, emplazó a la oposición, a la derecha, a avanzar en las reformas que la gente necesita. Hizo un gesto al Partido Comunista y concluyó con un tenso momento. Un tenso momento que ha dado mucho que hablar hoy. Al ser interrumpido, bueno, está dando un discurso inaugural de un periodo, por corto que sea el periodo, ¿no? Interrumpido por el diputado René Alinco, independiente, quien estaba de candidato en la otra mesa, la perdedora. Lo comenzó a increpar el diputado Alinco, directamente, con gritos, a la testera. Uno dice, pero eso no era que aquí no se daba. Bueno, se empieza a dar, pues. Y capaz que para algunos sea normal, si hay puñete, ahora gritos al presidente. Bueno, en ese minuto se armó una especie de batahola en el hemiciclo y el propio Vladimir Mirosevic cerró el tema señalando que, textual, estas actitudes matonescas son las que tenemos que erradicar de esta Cámara. Esto es lo que tenemos que cambiar de la política chilena, concluyó el nuevo presidente de la Cámara. Ha sido un día en que no ha sido muy fácil, ni muy feliz, ni se vislumbra que vaya a ser muy tranquilo. El ánimo de hacer política en la Cámara de Diputados. Y no solamente dan un triste espectáculo quienes no respetan la dignidad del cargo, del lugar donde se está, la importancia institucional, el respeto a la gente. Son servidores públicos que nosotros los hemos votado, le hemos dado una responsabilidad, no los hemos convertido en reyesuelos para que se vayan a agarrar a combos y a gritos. Tienen un deber de respetar la ley, también el lugar donde están. Bueno, esto empieza a ser lamentablemente normal, pero el problema es que esto lleva también a que hay un fraccionamiento de la política, una polarización. ¿Y quién paga esa cuenta? La propia labor legislativa. Se empieza a trancar, empiezan a ponerse palos en la rueda de la bicicleta unos a otros, no avanzan los proyectos, y los proyectos están hechos ¿para qué? Para que la gente común y corriente de trabajo en nuestro país tenga una ley más apropiada a las necesidades. Mire, solo una cosa. Esta tarde me tocó conversar por entrevista en la radio con Vladimir Mirosevic y propuso algo que me parece una muy buena idea, pero también habla de lo que no se ha hecho. Dice que él propuso, ojalá le resulte, desempolvar de inmediato 30 proyectos de ley, 30 proyectos de ley que están durmiendo en el Congreso y que serían muy útiles para las necesidades de este momento de los chilenos y chilenas, relacionados con seguridad, orden público, crecimiento económico, empleo. Y están durmiendo en la Cámara, están durmiendo en algún escritorio. ¿Y por qué no sale? ¿Por qué no están las urgencias? ¿Acaso ese trabajo no es, en campaña si lo dicen, no, para servir a las personas y preocuparse de las necesidades? Bueno, hay un gran desafío. Vladimir Mirosevic es visto como todos como un hombre dialogante que ojalá logre encauzar el trabajo de la Cámara de Diputados. Vamos a la mesa de conversación. Y vamos a conversar de inmediato con un diputado, justamente jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Diputado Eric Aedo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por esta invitación a conversar esta noche. Siempre ha habido críticas a las cámaras, y son crecientes en el tiempo, los 90 no era tanto, pero una cosa es una crítica que puede ajustarse perfectamente ¿cierto? Al guión de la política y de la democracia, que la ciudadanía critique a un parlamentario, critique su labor parlamentaria y legislativa, en fin, pero cuando ya pasamos a la narración de combos y gritos, creo que ya es una desnaturalización completa. ¿Usted no sé cuánto, usted lleva, este es el primer periodo o el segundo? El primero. Llevo claro. 7 meses en la Cámara. Me acuerdo que vino aquí, casi recién estrenado, vino aquí, estuvo en esta mesa, así que de ahí nos conocimos.
Nos conocimos ahí, hablamos del tema robo de madera y de ahí se abrió toda una discusión en Chile que ha avanzado bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pero cuéntenme del ambiente que hay ahí dentro, porque es preocupante porque, como decía yo recién, lo que va a verse afectado es la labor legislativa y las personas. ¿Cómo se trabaja ahí adentro? Así es, Matías. Yo lo que veo en la Cámara en estos 7 meses es cada día un mayor nivel de fragmentación, de atomización, de caudillismo también, de pequeñas personas que ya ni siquiera responden a un partido, sino que ante sí mismas van tomando decisiones y eso va generando una división increíble en la Cámara de Diputados. Solo te doy un dato. Bravo fue elegido, ¿no es cierto?, en 2 tandas, en una segunda vuelta, y obtuvo 77 votos. Los votos mínimos para aprobar un proyecto de ley son 78. Es decir, tenemos un presidente, que espero que de verdad le vaya muy bien, pero que ni siquiera obtuvo la votación mínima para aprobar proyectos. Y vamos a enfrentar los temas que tú dijiste, seguridad, orden público, los temas de reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma de salud. Entonces, en este estado de fragmentación, creo que lo que es necesario es buscar acuerdos mayores. Y por eso nosotros desde la bancada de la Democracia Cristiana planteamos que ojalá esta mesa hubiese tenido un acuerdo más amplio político justamente para darle mayor unidad a esos proyectos que necesitamos resolver. No salió, no resultó, pero ahora toda nuestra disposición a cooperar. Yo acabo de hablar hace algo más de una hora con Blado al teléfono y nos vamos a reunir mañana justamente para que la bancada de la Democracia Cristiana esté en disposición de ayudar en estos proyectos que sin duda le hacen bien a la gente. Vamos luego a los acuerdos políticos porque son muy relevantes. Vamos a lo anterior, a lo lamentable, para limpiar ese fenómeno. Sí. Los combos, las groserías, las agresiones verbales, ¿son todavía la excepción o usted teme que empiece a ser la norma? Yo me preocupé hoy día, Matías, porque era más bien la excepción, excepto algunos casos muy puntuales que habían sucedido este año, ¿no? Pero hoy día el ambiente en la Cámara era un ambiente muy crispado, Se gritaron acusaciones. traidores, Traidor, rastrero, vendido, llanacona, jauría de perros. No sé, mira, la verdad es que hoy día creo que se pasaron bastantes límites varios pueblos y además comenzó, y en eso creo que Blado, que es el presidente de la Cámara, tiene que ajustar un poco el discurso, porque él salió veladamente amenazar a algunos diputados de distintos sectores políticos. Y eso, la reacción que produjo, sí, dijo que los que no habían votado cumplido acuerdos, pues nos íbamos a ir por ellos. Y eso lo único que produjo es que hoy día en la tarde, por ejemplo, se comenzó el Festival de la Censura. Comenzaron censurando al presidente de la Comisión de Economía, al diputado Manucheri, socialista, que creo que ha hecho un trabajo excelente, muy bien, muy ecuánime, pero te fijas que estas palabras lo que comienzan a generar es justamente este friccionamiento que hay que evitar, y yo en eso creo que Blado tiene que poner también el tono discursivo adecuado. Sí, cuando habló usted con el diputado Mirosevic recién, hace un rato, ¿le hizo ver que a su juicio esas palabras ayudaban a enardecer el ambiente más que a bajar la tensión y trabajar en conjunto? Sí, se lo planteé, ¿Y qué le dijo? Lo dije al teléfono. ¿Reconoció su error? Reconoció que era importante cambiar el tono y por eso quería reunirse conmigo como jefe de bancada y que busquemos acuerdos políticos de mediano y largo plazo, no solo en temas coyunturales, y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, así que toda nuestra disposición de verdad para avanzar en esos temas. Tú decías algo al principio. Mira, cuando logramos acuerdos más transversales, pudimos mover todo el tema de la violencia en la macrozona sur, aprobar la ley que tipificaba el delito de robo de madera, que estuvo 4 años detenida en el Parlamento. Entonces yo creo que ese es el tono adecuado justamente para aprobar los proyectos que nos interesan y estos 30 proyectos, ¿no es cierto?, que quiere desempolvar el presidente de la Cámara, pero si tiene un tono adecuado y él es capaz de convocar a otros sectores políticos, porque no bastan los votos del oficialismo, si ellos son minoría, requiere de otros segmentos políticos, la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, y sin duda Chile Vamos, Matías, sin esos votos la verdad es que no van a aprobar sus proyectos. Ahora, para contextualizar, porque no todos necesariamente tienen que estar al corriente de lo siguiente, en el Senado está operando en este momento, ¿por qué la noticia en la Cámara de Diputados y no el Senado? Porque el Senado tiene un acuerdo administrativo con periodos de 1 año tan amplios que ahora está el senador Álvaro Elizalde del Partido Socialista
y luego es el periodo de Juan Antonio Coloma, de la UDI, o sea, acuerdos al menos entre los socialistas y los UDI. Y eso no significa que los UDI sean unos traicioneros ni los socialistas sean unos traicioneros por juntarse, sino que hacen un acuerdo administrativo para administrar de mejor manera y funcionar legislativamente como corresponde. Y se reparten los periodos, unos con otros. Al principio de la democracia fue polémico, pero la gente puede que no lo recuerde. El primer presidente del Senado en regreso a la democracia fue don Gabriel Valdés. Así es. Y el vicepresidente fue Jaime Guzmán. Un acuerdo entre la UDI y la democracia cristiana. Más opositores. Imposible el 11 de marzo del 90. Pero la política se trata de hablar también con el que está enfrente para llegar a acuerdos. Bueno, ¿por qué en la Cámara de Diputados no se puede hacer un acuerdo amplio entre gente que piense muy distinto? Porque hay que tener madurez política, pues, Matías. Guzmán la tenía, uno puede ser detractor de Guzmán, pero Guzmán tenía claridad y certeza política y lo mismo tenía Gabriel Valdés. Y esa claridad política también existe hoy día entre la UDI y el Partido Socialista en el Senado y también la Democracia Cristiana y el PPD. O sea, se llegó a un acuerdo entre la izquierda, la centroizquierda y la derecha en el Senado. Pero si tú hablas en la Cámara de Diputados, que es lo que nosotros intentamos hacer, y yo también lo conversé con el propio gobierno, de un acuerdo más amplio, entonces te etiquetan que eres derechista o que eres izquierdista. Entonces, en esa lógica de fragmentación de la Cámara no logras avance. Entonces, yo lo primero que le diría a la Cámara de Diputados, primero es que actuemos con más madurez política, con capacidad reflexiva, y quienes estamos llamados a ejercer el liderazgo, porque somos jefes de bancada o jefes de comité, pongamos el interés del país por sobre los intereses partidarios. Yo creo que eso es un tema que hoy día está fallando fuertemente en la Cámara de Diputados. Importan más los intereses partidarios, como voy a ir en la próxima elección, más que los temas del país. Ahora, yo por lo que estuve reporteando y conversando con algunos diputados hace un par de días, incluso el domingo en la tarde, tratando de averiguar cómo iban las cosas para el lunes, de ayer, que era el día de la elección, hubo intentos de, no diré quiénes, naturalmente, pero de parlamentarios del socialismo democrático que sí estaban de acuerdo en poder hacer una negociación de administración de la Cámara de Diputados amplia, desde el socialismo democrático al menos, no sé si a Prodignidad, pero desde PPD socialistas a la derecha, no sé si republicanos por acá. Así es. ¿Eso fue así? ¿Estuvo cerca de que ocurriera esta administración amplia? ¿Y por qué falló? Eso fue así. De hecho, yo tuve varias de esas conversaciones con actores del socialismo democrático. Fue una idea que impulsamos junto al en ese entonces presidente de la Cámara, Raúl Soto, pero la verdad es que no logró fraguar porque en los sectores más hacia la izquierda del propio alianza de gobierno, más hacia Prodignidad y algunos sectores del Frente Amplio, no se quiso avanzar en esa línea. Y el último intento que hice en esa dirección, Matías, lo hice el día de ayer, conversando con la ministra Ana Lía Uriarte y comentándole que lo más probable es que iba a ganar Vlado Mirosevic, que ya era el candidato a esa hora, ¿no es cierto? Estoy hablando de la 1 de la tarde del día de ayer, que fue mi última conversación con ella. Y le dije, mira, lo más probable es que Vlado gane, pero lo que vas a tener es un triunfo pírrico en donde estos acuerdos más amplios que necesitas para aprobar muchos de tus proyectos fundamentales, como las reformas que está planteando el gobierno, requieren más amplitud y no la vas a lograr. Bueno, obtuvo 77 votos y el clima hoy día en la Cámara creo que nos dio la razón de que era mejor haber avanzado en este acuerdo más amplio. ¿Y qué le contestó la ministra Ana Lía Uriarte, que vimos muy, muy contenta con el logro, porque se había jugado su capital político, bueno, y la unidad del oficialismo llevó a que Vlado Mirosevic esté en la testera hoy? ¿Pero qué le contestó frente a su raciocinio de mediano y largo plazo? Que había que construir esos acuerdos de mediano y largo plazo, pero que respecto de la relación de elección en la Cámara estaba complicado, que habían algunos sectores del propio oficialismo que no estaban en esa disposición. Entonces, bueno, gana, pero gana de manera no solo ajustada, sino que no logra, como te digo yo, estos 78 votos mínimos para aprobar los proyectos, y en los hechos vamos a tener que entrar a trabajar ahora para tener esa amplitud. Si no lo logramos, si no lo hacemos, yo te aseguro, Matías, que lo que va a venir en las próximas semanas no solo son recriminaciones, sino que van a comenzar con las censuras en las comisiones de trabajo y el clima político se va a enardecer. Y por eso creo que es tan importante el tono que el presidente de la Cámara comience a transmitir desde el día de mañana
de apertura, sin amenazas, sin hacer emplazamientos indebidos, porque de lo contrario va a tener una respuesta política de otros sectores, ¿te fijas? Bueno, ojalá no se dé ese augurio que usted tiene, diputado Baedo, bueno, y su partido en materia de otra conversación, porque su partido también se dividió ayer, no solo el partido de la gente, no solo el partido de la gente, con lo que ya sabemos que queda bien complicado, incluso con amenazas de castigo, de sanciones dentro del PDG. En la ADC también la situación da para un programa un poco más largo y una conversación que la tendremos en otro momento, porque... Cuando tú quieras. Porque se nos va el tiempo. Eric Gaedo, jefe de bancada de la ADC, no sé de qué DC, de la ADC... De la ADC, de la ADC que no renuncia. Yo permanezco en la democracia cristiana, en la ADC que busca acuerdos y que lo que quiere es el bien de Chile, de esa democracia cristiana. Y simplemente decir al final, Matías, si me lo permite, que yo no tengo malos augurios. Si lo que digo es que si no actuamos con una mínima inteligencia y sensatez y poner los intereses de Chile al medio, obviamente que esta cuestión puede terminar muy desembocada, digamos, muy desbocada. Diputado Edo, muchísimas gracias, como siempre, buenas noches. Un abrazo, buenas noches, que estén bien, Matías. Igualmente.